Amantísimo Señor, que es a la altura de los cielos, nuevamente vamos ante ti, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Estamos gozosos por este hermoso día que tú nos has dado, Señor. Señor, estamos en un lugar donde tú nos has traído para predicar tu evangelio. Y hoy día queremos decirte, Señor, úsanos como quieres que seamos usados, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo en esta hora para poder estar atentos a tu palabra, para poder estar atentos a tu verdad. Y Señor, guíanos en todo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. El sábado pasado iniciamos un estudio. ¿Y por qué digo iniciamos? Porque al estar estudiando durante esta semana y hoy día en la mañana levantarme para poner lo del estudio en sí y poder compartir lo que Dios ha compartido conmigo durante la semana, me estoy dando cuenta que lo que iniciamos la semana pasada va a llevarnos varios temas. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que estudiamos la semana pasada? El título del sermón de la semana pasada era la mayor necesidad en el tiempo del fin. Y vimos qué es lo que el Dios desea de cada uno de nosotros. Él desea que nosotros regresemos al plan original de Dios. Y usted se preguntará, ¿cuál es el plan original de Dios? Abramos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y el título del tema de esta mañana es En armonía con el plan de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos estar en armonía con lo que Dios desea hacer en nuestras vidas? Así que en Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor nos declara lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El propósito de Dios es que la raza humana, el ser humano, sea a imagen ¿de quién? De su creador. ¿A semejanza de quién? De su creador. Imagen y semejanza son dos cosas distintas. A veces creemos que son las dos cosas las mismas. A imagen quiere decir básicamente que es su interior, su carácter, sus pensamientos. Y semejanza quiere decir su apariencia. Dios abarca todo lo del ser humano, porque Dios es espíritu, alma y cuerpo. Por eso el Señor en su plan original era que cada uno de nosotros estemos reflejando el carácter de Dios, reflejando su amor, reflejando su misericordia. Y no solamente eso, sino que en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestras expresiones, siempre reflejemos el amor de nuestro Creador. Ese es el plan original de Dios. Ahora, para poder entender más esto, tenemos que ver quién es Dios. ¿Quién es Elohim, nuestro Creador? Y vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, y veamos el versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Y veamos la descripción de Dios. Siempre hemos ido a Éxodo 23, a 33 y 34, pero en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 4 nos señala quién es Dios. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Lo tenemos? Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y es recto. ¿Cuál es la característica de nuestro Dios? ¿Cuál es la característica de nuestro Dios? Lo primero dice que Él es la ¿qué? La roca. Donde nosotros debemos de ¿qué? De afianzar nuestras vidas sobre ella.
Pero también dice que toda su obra es, ¿qué cosa? Perfecta. Porque todos sus caminos son justos, rectos. Está haciendo referencia de Salmo 145, versículo 17, donde dice que todos los caminos de Jehová son justos. Todo lo que sucede en nuestro alrededor, tenemos que siempre tener en nuestra mente de que Dios es justo y de que todos sus caminos son justicia, llenos de amor y de misericordia. Podríamos expresar eso en estas últimas semanas, ¿no es así, hermano? El hermano perdió su carro, yo tengo un carro, a mí se me dañó, y ahora que salíamos encontré una rajada en una llanta, y lo primero que dije, bueno, gloria a Dios. Así que ¿por qué? Porque todos los caminos de Dios son ¿qué? Justos y perfectos. Todo lo que sucede en nuestras vidas a veces son consecuencias del pecado, pero el Señor, todos sus caminos son perfectos, sus correcciones. Y sigue diciendo la palabra de Dios, Dios de verdad. ¿Qué es la verdad? Nosotros estuvimos viendo el día de ayer y hoy día en la mañana lo que es verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 5? Jesús es la verdad. Bueno, ese es el que Juan 14:6. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero fíjense, en 1 Juan capítulo 4 versículo 5 dice que el Espíritu también es verdad. Así que tenemos al Hijo, al Espíritu, y acabamos de leer que Dios es verdad. Tenemos toda la divinidad, la cual se nos describe que es verdad. Y dice, Dios es verdad. ¿Qué más es la verdad? Salmo 119, 142 dice que su ley es verdad. ¿Qué más? Ayer lo vimos. ¿Qué dice? ¿Qué más es la verdad de Dios? Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué? La verdad. Y en Juan 8:32, ¿qué nos dice? La verdad os hará ¿qué? Libres. La palabra de Dios es verdad. Y la característica de Dios es verdad. ¿Cuál es el plan original de Dios? Que estemos ¿en qué? En la verdad. Porque Él dice, creamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. ¿Me están entendiendo? Estamos siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Dios es verdad. Dios nos creó para que seamos ¿qué? Verdad. Para que vivamos la verdad. Para que reflejemos la verdad. Pero aquí la palabra de Dios dice que es que Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Denme otra palabra por no iniquidad en Él. Otra palabra. Un Dios sin pecado. Sin pecado. ¿Y cuál es el plan original de Dios para nuestras vidas? Quitar todo el pecado. Que nosotros estemos sin pecado. ¿Me están siguiendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir? El plan original de Dios es que nosotros seamos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Dios de verdad, Dios justo, Dios sin pecado. Por eso la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos declara, arrepentíos y convertíos. Dejad a un lado ¿qué? El pecado. Dejad a un lado sus malos caminos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere regresarnos al plan original, que es ser semejante y reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Ahora, aquí se nos dice que Dios es sin pecado. Veamos Juan 14:30. Juan 14:30. En Juan 14:30 Jesús declaró estas palabras. Y miren lo que dice en Juan 14:30. Dice,
no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué quiere decir que él no tiene nada en mí? Que él no podía acusarme y decirle, tú eres un pecador. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús estaba sin pecado. Porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están sin iniquidad en su vida. Y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Que no haya nada en nuestras vidas que el diablo diga, ese se dice cristiano. Si supieran. Y el príncipe de este mundo, Satanás, no tenía nada en contra de nuestro Dios. No tenía nada en contra de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está sin pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3, versículo 4 y 5. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La voluntad de nuestro Dios es de que nosotros seamos hombres y mujeres justos, rectos, reflejando el carácter de Dios, pero que no haya pecado alguno en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Rara vez lo hablamos, rara vez lo expresamos. A veces declaramos que el propósito de Dios es que prediquemos el evangelio. Pero si nosotros no reflejamos la imagen de Cristo, si nosotros no reflejamos el carácter de Cristo, ¿de qué sirve llevar el evangelio si no lo vamos a estar viviendo? El propósito de Dios es regresarnos al plan original de Dios. Que vivamos como hombres y mujeres fieles a Dios y reflejando su carácter y su vida en cada uno de nosotros. Ahora, Él nos pregunta, Él hace una pregunta aquí en Jeremías capítulo 2, versículo 5. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Jeremías capítulo 2, versículo 5. Acabamos de ver que nuestro Dios es un Dios sin iniquidad, sin pecado. Pero aquí dice en el versículo 5, dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Wow, esta pregunta que Dios nos está haciendo, Él está diciendo, dice, ¿qué miraron ustedes en mí? ¿Qué pecado vieron en mí para que ustedes se alejaran de mí? Ahora, es una pregunta que nos confronta a cada uno de nosotros, porque dice que el pueblo de Dios en aquel entonces no miraron nada en Él, pero ellos se alejaron y fueron detrás de ¿qué cosas? De la vanidad. Ahora, la pregunta de hoy día es, ¿tú qué miras en Dios? ¿Qué mal tú encuentras en Dios para que tú te alejes de Él? ¿Cuánto mal hay en Dios? Nada. Pero el pueblo de Dios, muchos, en vez de seguir a Dios, porque Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no tiene iniquidad, porque Dios es el todo de nosotros, es nuestro creador, nosotros nos vamos y seguimos ¿a qué cosa? A la vanidad. ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es la vanidad? Orgullo. ¿Qué otra cosa? Soberbia. Complacencia propia. Mundanalidad. Arrogancia. Yo no necesito de nada. El que necesita es aquel o aquella. Yo no necesito nada. ¿Saben a cómo se llama eso cuando empezamos a decir eso? Es un virus. Y ese virus se llama el virus de la Odisea. No, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Vanidad.
Pero ustedes saben que la vanidad, la palabra de Dios la describe en Jeremías capítulo 8, versículo 19. Note lo que dice Jeremías capítulo 8, versículo 19. Jeremías 8, 19. Hay unos capítulos más adelante. Dice: he aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? ¿Cómo describe la palabra de Dios la vanidad? Como ídolos. Como ídolos. Ahora aquí está hablando de un árbol que tallan y que hacen o sea, miren, vamos a ver la descripción de lo que está hablando. En Jeremías capítulo 10, versículo 3 y 5. Jeremías capítulo 10, versículo 3 y 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Escuchen las costumbres de los pueblos. Porque leño del bosque cortaron, obra a mano de arrecife con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿De qué está hablando? Imágenes. Ahora, muchos relacionan este texto con otra cosa. ¿Ah? Era clase toda de imágenes. Era todo ídolo que ponían delante de ellos. O sea, y la palabra de Dios dice que eso es vanidad. Y el Señor te dice una pregunta a ti: ¿qué mal encuentras tú en mí para que tú te vayas a esas cosas? Para que tú te vayas a las cosas del mundo. Para que tú seas arrogante y tú digas: es que yo tengo 2, 3, 4, 5 carros y tengo una casa y tengo dinero en mi banco y fui y estudié esto y tengo mi PhD y mi MD y yo no sé qué tantas cosas ya hay ahora. Pero ¿o no? Se van que la gente a la vanidad y el Señor te dice: ¿y tú por qué te vas a eso? ¿Que no me estás mirando a mí? Que yo soy justo, recto, bueno, misericordioso, piadoso, humilde. ¿Y por qué tú te alejas de lo bueno y te vas a tus vanidades? Hermanos, tengamos cuidados, porque a veces decimos: es que allá afuera están los idólatras. Muchas veces nosotros tenemos ídolos en nuestra vida. Somos idólatras en nuestro ser. Y es un peligro porque nosotros decimos que conocemos ¿qué? Que conocemos la verdad. Y nosotros estudiamos hace no mucho tiempo que hay un ídolo que todo el mundo, la mayoría del mundo sigue. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Usted es enemigo de la cruz? Escuchen. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué cosa? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Vanidad. Vanidad. Muchos no tienen ídolos, pero tienen un ídolo que se llama ¿qué? El vientre, la vanidad. Nos gusta darle, ¿va? Aun cuando la palabra de Dios es clara. Hermanos, tengamos cuidado a quién nosotros reflejamos, a quién nos sometemos. ¿Acaso ustedes no han leído en Romanos capítulo 6, versículo 16, donde dice que aquel que se somete, vamos a leerlo, Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Hermanos, ¿a quién nosotros estamos reflejando? ¿Estamos permitiendo que Dios nos regrese al plan original de Dios? ¿O estamos caminando nuestro propio caminar y siguiendo las cosas de vanidad que este mundo nos ofrece? Ahora, el Señor preguntó, yo no les estoy preguntando, ¿qué miraron vuestros padres en mí? ¿Qué mal miraron ustedes en mí para que ustedes se vayan a las cosas de este mundo? Para que ustedes sigan las vanidades, para que ustedes sigan las cosas que este mundo os ofrece. ¿Qué fue lo que en la segunda tentación le mostró el diablo a Cristo Jesús? ¿Qué fue? La primera vez fue, dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Y qué fue la segunda? ¿Ah? Que se aviente. ¿Y la tercera? Ya dije segunda. Y la tercera, lo fue y lo llevó y le presentó ¿qué cosas? Todas las vanidades de este mundo. Todas las vanidades de este mundo. ¿Fue la segunda o tercera? La tercera. Le presentó todas las vanidades de este mundo. Y el diablo sigue presentando lo mismo delante de nosotros. Nos presenta todas las vanidades de este mundo. Y principalmente se las presenta a los jóvenes. Es que yo tengo que estudiar. Es importante que estudies, pero que también estudies la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es regresarnos al plan original de Dios. Dígame. Una cita de Elena G. de White dice que deberíamos de vivir y prepararnos académicamente, hablando de los jóvenes, me imagino, como si Jesús fuera a venir en 20 años, pero espiritualmente como si fuera a venir mañana. Así es. O sea, como buenos soldados de Dios, tenemos que estar siempre, ¿qué? Preparados para la guerra. ¿Y estamos en guerra o no estamos en guerra? ¿Por qué? Porque tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Principados y potestades. Mire, ayer el carro de su llanta, que no se ha podido arreglar aquí este lugar para que tengamos un calentón. Y si va a seguir luchando, le digo gracias a Dios que tenemos a ese dragón, un carro que traga gasolina, pero bueno, gracias que lo tenemos, porque si no hubiéramos tenido eso, pasaba con nosotros, hubiéramos llegado bien tarde. Pero el diablo está tratando de hacer cosas para que nosotros no podamos seguir la voluntad de nuestro Dios. Pero no, hermano, hay que estar siempre ¿qué? Siempre firmes, siempre al frente, siempre dispuestos a dar el paso. Y gloria a Dios por las cosas que suceden. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13? Dice, todas las cosas que nosotros hacemos pasarán por la prueba ¿de qué? Del fuego. ¿Lo quieren leer? Léanlo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Que es lo que estaba recalcando el hermano en esta mañana también. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno, o sea, todo lo que nosotros hacemos, se hará manifiesta. O sea, todo lo que hacemos a escondidas o a simple vista, llegará un momento en que se sabrá. Aquí es lo que la Biblia nos está diciendo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Porque el día la declarará. ¿Quién es el día? ¿Qué es el día? La luz. Juan capítulo 1. Ahí nos dice que Cristo es la luz que quita toda tiniebla. Él es el día. Él es el sol de justicia. Y sigue diciendo, porque el día la declarará, pues por el fuego toda obra de nosotros será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué cosa? La probará. Hermanos, todo lo que nosotros estamos haciendo, todas las decisiones que tomamos, todo será revelado y será probado por el fuego de Dios.
Si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, si nosotros somos de Él o si no, somos del enemigo. Todos creemos que vamos a vivir mucho tiempo. Como jóvenes, a veces decimos, es que a mí me falta mucho. Y yo siempre he dicho una bendición a aquellos que han llegado a los 70, 60 o 50. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos grandemente. Pero a veces los jóvenes piensan que tienen todo el futuro por delante. Pero querido joven, querido hermano, querido familia, nuestra vida no está asegurada. ¿Cuánta gente murió hoy en día pensando que iban a levantarse e hicieron planes, pero no pudieron más? Pero Dios nos dio la vida para que nosotros estemos aquí y podamos nosotros tomar decisiones concretas para nuestro Dios, para que volvamos al plan original de nuestro Dios, para que Él cumpla sus promesas en nuestra vida. Sí, hermano. Hace años, bastantes años, una prima hermana mía, a mi abuelita de 97 años le dio un infarto. Y una prima hermana mía me dice, no nos va a durar mucho, lo máximo 9 meses, 6 meses. Ella murió primero, mi prima, por enfermedad de Sí, no tenemos la vida asegurada. Tenemos que vivir día por día. Cuando nos levantemos, consagremos nuestra vida a Dios. Cuando nos durmamos, consagremos nuestra vida a Dios. Y diariamente caminemos con nuestro Dios. Así es. Y usted está aquí por el milagro de Dios, pero ¿sabe por qué? Porque Dios está esperando que usted tome la decisión de una vez por todas de entregar su vida completamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, Él está esperando que todos nos vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque muchos se han alejado y han seguido las cosas de la vanidad, las cosas mundanales, las cosas de este mundo. Pero el Señor dice, yo soy misericordioso, soy piadoso, soy amoroso y te tengo aquí para que tomes una decisión. No es una casualidad que usted viajó 45 minutos, una hora o 15 minutos o 5 minutos para estar en este lugar, para estar escuchando la palabra de Dios. No es una casualidad. Dios los trajo aquí para que tome una decisión. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿qué maldad han visto en mí para que se alejen de mí? Miren lo que dice en Miqueas capítulo 6, versículo 3. Otra pregunta que nuestro Dios nos hace. Miqueas, está Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Miqueas capítulo 6, versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Wow. Esa es una pregunta muy directa. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo, respóndeme. Si el Señor te está hablando y dice, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. ¿Por qué te has alejado de mí? Respóndeme. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Es que o aquello o lo otro. Responda, a mí no me tienen que responder, respóndale a Dios. ¿Qué Él te ha hecho para que tú no decidas servirle? Para que tú no decidas entregar tu vida a Él. ¿Qué te ha hecho? Yo te puedo asegurar 100%, es más 110% en que no te ha hecho nada, sino que te ha llenado de bendiciones, de amor y de misericordia. Entonces, ¿qué estamos esperando? Permitamos que Dios cumpla su plan original, que fue de crearnos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo eso puede ser posible? Porque suena muy bonito, pero ahora vamos a hacerlo práctico. ¿Cómo nosotros podemos permitir que Dios cumpla su plan original en nuestras vidas?
¿Cuántos de nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿Todos? Amén. Vamos a verlo. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Aquí se van a sorprender. Génesis capítulo 5, versículo 3. ¿Lo tienen? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ah, caray. Ya cambió el asunto. ¿Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿O a la imagen y semejanza de Adán? O sea, el que fue creado a semejanza de Dios fue Adán. ¿Y por qué Adán perdió ese privilegio? Por el pecado. Pero de ahí en adelante, todo el que nació, nació a la imagen ¿de quién? De Adán, no de Dios. Por eso Dios desea que nosotros volvamos ¿a qué? Al plan original de Dios. A su semejanza, a su imagen. Que nosotros seamos transformados completamente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros empecemos a reflejar en la imagen y semejanza de nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. Porque nosotros vivimos ¿en qué? A semejanza carnal, pero no espiritual. Dios desea que nosotros nos movamos de lo carnal ¿a qué? A lo espiritual. Y entonces, muchos dicen, es que todos fuimos creados a imagen y semejanza. Pues no. Fuimos creados a imagen y semejanza ¿de qué? De Adán. Pero Dios desea cambiarnos nuestra vida para regresar a su plan original de Dios. Wow, ¿no es maravilloso? Sí, porque verdad que cuando Adán y Eva, el Señor nos creó a su perfección, pero como entraron en pecado, entonces ya de ahí a nosotros ya estamos ya en el pecado. ¿Verdad? Si hubiéramos sido los primeros y Adán y Eva no hubieran pecado, siguiéramos la misma ruta. Estuviéramos en el plan original de nuestro Dios. Ahora, la imagen errónea, vamos a ponerlo así porque hay dos imágenes. Hay una imagen de Dios que es pura, justa, santa, y hay una imagen errónea que es la del hombre, pecaminosa, carnal, y esa es la de Adán y que continúa en toda la raza humana. Pero Dios desea que nosotros salgamos de eso y regresemos al plan original de Dios. ¿Dónde se originó esa imagen errónea? ¿En quién se originó? Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Dios creó esa imagen errónea? No, Dios no la creó. Juan 8, 44. En Juan 8, 44 se nos dice en quién se originó esa imagen errónea. En Juan 8, 44 la palabra de Dios nos dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Está hablando de qué? De la naturaleza carnal, o sea, de los deseos. Dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿En quién se originó la naturaleza carnal y pecaminosa? En Satanás. ¿En dónde? En el cielo. No fue hasta que fue allá de iniquidad que fue expulsado del reino de los cielos. Pero Dios desea que nosotros salgamos y ¿qué? Y que nosotros volvamos al plan original de Dios. Que dejemos de ser mentirosos. Que dejemos de reflejar aquel que tiene cautiverio, que nos tiene cautivos. Y que empecemos a ¿qué? A permitir que Dios cambie nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Ese es el plan original de Dios. Ahora, todo será revelado. Miren lo que dice en 1 de Juan,
capítulo 3, versículo 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justas. Aquí vemos las dos diferencias. Uno reflejaba a quién, el carácter de Dios, y el otro reflejaba a quién, al diablo. Todo lo que hacía Caín representaba a quien estaba sometido, al diablo. Todo lo que hacía Abel reflejaba a quien él estaba sometido. ¿A quién? A Dios. Dios desea que volvamos al plan original de Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la dieta, de lo que debemos de comer, cómo debemos actuar, de obedecer la palabra de Dios, cuando nosotros nos alineamos al plan original de Dios, el resto será fácil. El resto va a ser sencillo. ¿Por qué? Porque nos estamos alineando al plan original de Dios, donde Él desea cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro actuar, para que nosotros reflejemos su carácter. Y al reflejar el carácter de Dios, nosotros le estamos ¿qué? Complaciendo, le estamos agradando en todas las cosas. El resto, por eso dice la palabra de Dios, el obedecer los mandamientos no son gravosos. No son pesados. ¿Por qué? Porque estamos alineados con el plan original de Dios. Y el plan original de Dios es cambiarnos completamente. No solamente mejorar nuestras vidas. Muchos dicen, es que como cristianos tenemos que mejorar nuestra vida. Y todos dicen amén. Pues yo estoy en desacuerdo. Porque cualquier persona puede mejorar la vida. Cualquier persona puede dejar de tomar, de fumar, de cambiar de comer y empezar a perder libras, hacer ejercicios y sentirse mejor. Cualquiera persona lo puede hacer, pero si el cambio no viene de adentro, estos cambios a veces son ¿qué? Simple y sencillamente duran muy poco tiempo. Pero cuando Dios nos mueve al plan original de Dios, los cambios son ¿qué? Permanentes y eternos. ¿Por qué? Porque Él cambia la mente, el carácter y el corazón. Él nos cambia completamente de adentro hacia afuera. Por eso cuando viene la palabra de Dios y nos dice, no comas esto, vístete de esta forma, anda de esta manera, cuando nosotros estamos alineados al plan original de Dios, esas cosas serán un decir al Señor, Señor, aquí está tu siervo, úsame como tú quieres que sea usado, cámbiame como tú quieres que sea cambiado, guíame como tú quieres guiarme. Y el resto será ¿qué? Sencillo, será fácil. Ahora, el Evangelio de Dios es para que nosotros regresemos al plan original de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Muchos decimos, el propósito del Evangelio es salvarnos, sí. Pero eso será estamos hablando como alguien me decía, es que esa es la Z del abecedario. La salvación es lo final. Pero el principio, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Cambiar nuestra vida al plan original de Dios. El Evangelio es salvación, buenas nuevas. Por eso hay que alinearnos al propósito de nuestro Dios, al plan original de nuestro Dios. Ahora, nosotros tenemos que pedir al Señor sabiduría desde lo alto. Por eso la palabra de Dios dice, Dios es un Dios de verdad, es justo y recto. Y tenemos que nosotros afianzarnos en su palabra que es verdad. Tenemos que mirar al que es recto. Porque si usted está mirando a un servidor o a uno de ustedes, hermanos, usted se va a chasquear. Se va a chasquear. Mire a Cristo. Mire a Dios, que Él es recto y justo, que es santo y puro. Usted sabe,
¿Cuánto le ama a Dios a usted? ¿Cuánto le ama a Dios a usted? Mucho. ¿Qué tan mucho? No lo sabemos. ¿No lo saben ustedes? No lo sabemos, porque si lo supiéramos, actuáramos al respecto. En totalidad. Oiga, ¿usted cree que el padre ama a su hijo? A ver, vamos allá, vamos. ¿Usted cree que el padre ama a su hijo más que lo que nos ama a nosotros? ¿Qué piensan? Vamos a ver la palabra de Dios. O sea, fíjense la pregunta que dice: el padre ama a su hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? A su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, nuestro creador, nos ama igual que a su hijo, o estamos en un pasito abajito. Fíjense cuán maravilloso es nuestro Dios. Vamos a verlo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Ustedes se van a sorprender cuán maravilloso es nuestro Dios. Por eso el Señor dice: ¿qué mal han visto en mí para que se alejen? Juan 17. ¿Lo tenemos? Juan 17, 23 al 26. ¿Lo tenemos? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow, ¿cómo nos ama nuestro Dios? Igual que amó a su hijo. ¿Merecemos ese amor? ¿Merecemos ese amor? No. Y por eso digo, no lo sabemos. No lo imaginamos y lo pensamos, pero no lo sabemos. Pero cuando verdaderamente se sabe algo y se tiene la certeza, algo hace que la persona o el evento o la estructura se mueva. Algo pasa. Hermano, ahora, al leer este versículo nos tiene que mover a nosotros, para que seamos lo que usted está diciendo, para que nos mueva y nos diga: pero si Él me ama igual que al Hijo, hermanos, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de entregar nuestra vida a Dios. Por eso el Señor dice: ¿qué mal han encontrado en mí para que ustedes se alejen? El que lo sabe y lo entiende y lo comprende, vuelve a ese lugar que le corresponde. Pero cuando digo, no lo sabemos, somos seres que... Hermanos, el amor de Dios es tan maravilloso que, como dice el hermano, no lo entendemos. Pero esto lo que nos dice aquí, que Él nos ama igual que a su Hijo. Porque podemos ver que el Señor nos ama más que nosotros a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vemos a diario muchas madres que están dejando a sus hijos, no importando frío, no importando calor, abandonados. A sus hijos jóvenes, niños, de cualquier manera, o a sus padres. Entonces, el amor del Señor no tiene precio, es inigualable, nadie lo tiene. No hay nadie en el mundo que lo tenga. Pero hermana, pero el Señor dice aquí que nos ama igual que a su Hijo. Entonces, cuando uno conoce el camino del Señor, está tratando de buscar, de perfeccionarse, que va a ser difícil, pero se puede estar logrando. Es la lucha, es la batalla que tenemos. Dios es maravilloso, y Él por eso te dice: ¿qué yo te he hecho? ¿Qué mal te he hecho yo? Para que sigas viviendo como tú vives. Abandonándolo y buscando los caminos malos. Haciendo, porque cuando uno se retira, pastor, hermanos, cuando uno se retira de los caminos del Señor, es algo que yo siento muy peligroso y soy muy miedosa en ese aspecto. Que cuando yo no oro como la manera que yo siento la oración mejor,
Y va caminando, y va caminando. Y déjeme decirle que eso se va viendo casi a diario o semana a semana. Cuando acuerda, está lleno de muchas cosas que lo están dañando. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender este grande amor de Dios? Miren el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, ¿quiénes son los que le han dado? Nosotros. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria, mi carácter. El plan original de Dios es que volvamos a ¿qué? A reflejar su carácter. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esos han conocido que tú me enviaste. Y le has dado a conocer tu nombre, y lo darás a conocer aún para que el amor con que me has amado entre ellos y yo en ellos. ¿Cómo nosotros podemos entender el amor de Dios? ¿Cómo lo podemos entender? Cuando permitimos que Dios more en nuestro corazón. Cuando permitimos que Dios nos lleve nuevamente al plan original de Dios. Que seamos creados nuevamente a imagen y semejanza de nuestro Dios. Que vivamos ahora no en la carne, sino que vivamos ahora ¿qué? En el Espíritu. La semana pasada estudiamos que Dios desea cambiar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y vimos que cada uno de nosotros debe de clamar a Dios y decirle al Señor, cámbiame. Pero a veces nosotros balbuceamos y murmuramos y nunca le decimos al Señor, Señor, cámbiame. Es tiempo de exclamarle a Dios, Señor, cámbiame. ¿Por qué? Porque usted no puede cambiar por sí solo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. En otras versiones dice, os haga perfectos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que nos perfecciona? ¿Quién es el que nos hace aptos para reflejar la imagen y semejanza de nuestro Creador? ¿Quién es Él? Dice, yo en ellos. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que hace el querer como el hacer en nuestras vidas. A veces nos preocupamos nosotros por las consecuencias. Las consecuencias no son tuyas. Los resultados no son tuyos. Las consecuencias y resultados son de Dios. ¿Cómo te va a transformar? Él es el que lo hace. ¿Cómo te va a perfeccionar? Él es el que lo hace. ¿Cómo te va a dar el poder para que tú seas leal a Él y obedezcas su palabra? Él es el que lo hace. Él está a cargo de los resultados. Tú preocúpate de entregarte completamente a Dios. Todos los días de tu vida. Dejando a un lado las cosas de este mundo y seguir completamente a nuestro Redentor. Cuando nosotros hagamos eso, hermanos, Dios nos va a usar en una forma que a veces ni nos imaginamos. ¿Cómo fue que usó a los discípulos después del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuántos se bautizaron por un sermón? ¿Ustedes recuerdan? 4,000 en una ocasión y 5,000 en otra. ¿Por qué? Porque Dios
los usó porque ellos se dejaron usarse. Fueron llenos de Dios y Dios los usó. Hay una palabra que a veces nunca mencionamos. Necesitamos ser poseídos por Dios. No por el diablo, por Dios. Cuando somos poseídos por Dios, nosotros dejamos. Cuando somos poseídos por el diablo nos hace con nosotros lo que quiere y nosotros no tenemos control. Pero si somos poseídos de Dios, el Señor, nosotros básicamente le decimos al Señor: úsanos como quieres que seamos usados. Cámbianos como quieres que seamos cambiados. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Ahora, en nosotros, ¿cómo podemos nosotros ser salvos y cómo podemos ser perdidos? El ser salvos es estar conectados con nuestro Dios. El ser perdidos es estar desconectados de nuestro Dios. Por eso el Señor dice: pues yo ¿qué les he hecho a ustedes para que ustedes se alejen de mí? ¿Qué yo les he hecho a ustedes para que no se entreguen completamente a mí? ¿Sí me están siguiendo? El Señor nos llama nuevamente a que ¿qué? A que volvamos al plan original de Dios, a que nos alineemos al propósito de nuestro Dios. Somos salvos por Cristo. Pero ¿qué es lo que nos separa de Cristo? ¿Qué es lo que nos separa de Cristo? Isaías 59:2 nos declara que el pecado nos separa ¿de quién? De Cristo. En Hechos capítulo 4 versículo 10 al 12 dice que somos salvos por Cristo. Hermanos, nosotros necesitamos permitir que la salvación sea una realidad en nuestras vidas. Ahora, aquí lo que leímos nosotros es de que nosotros, el Señor nos hace aptos y empezamos a agradar a Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Miren en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y oremos nuevamente. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti, pidiendo que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Úsame, Señor, como tú quieres que sea usado. Que la honra y gloria sea para ti. En Cristo Jesús. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: no puedes jugar entre dos ejércitos. O eres de Dios o eres del diablo. O sea, yo hablando con una persona que está aquí en el ejército de Estados Unidos, un soldado puede dejar el ejército e irse por 29 días. Al 30 días tiene que regresar, porque si no, la penalidad es más grande. Pero el soldado deja su ejército y se va y empieza a gozar las cosas del mundo y dice: al cabo me van a meter ahí a la cárcel por 1 mes o 2 meses, me quedo ahí. Pero fue y se enredó con las cosas del mundo, y entonces después dice: ay, tengo que regresar. Hermanos, a veces cuando decimos vamos a hacer eso, ya no regresamos. Ya no regresamos, y yo lo he visto. Hay gente que dice: ay, es que voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Qué es lo que sucedió después de la pandemia? Muchos dejaron de ir a la iglesia, y ahora ¿qué? Ya no quieren regresar. También entrampados. No pueden zafar. Algo que yo he podido observar es que mucha gente, incluso de la iglesia, se han enfermado, pero tan fácil y han quedado bien. Pero hay mucha gente que ha quedado de lo peor y ni siquiera así se vuelven a acercar a Dios. Entonces, ¿cómo el Señor va a hacer algo por esas almas? Si el Señor no nos ha hecho nada, ni siquiera esa enfermedad el Señor ha permitido, porque son cosas que las ha hecho el hombre para porque todos sus caminos son ¿qué? Justos. Y si nosotros recibimos ese virus o cualquier otra cosa, Dios es justo. Es razón de que nosotros ¿qué? Alabemos a Dios. Pero muchos se han alejado de Dios.
y se han habituado tanto que ya se olvidaron de Dios. Hermano, no estemos en ese peligro de decir, es que ahorita no, pero ya cuando mire las cosas suceder, ahí sí voy a regresar a Dios. Las cosas están sucediendo y hay muchos que no regresan. Las señales se están cumpliendo. La ley dominical está a la vuelta de la esquina y muchos ni regresan. Y muchos han dicho, es que cuando yo mire ver las cosas venir, ahí me voy a entregar a Dios. Está caminando las cosas y no regresan a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos, si nos alejamos de Dios, va a ser muy difícil regresar. Solamente el poder de Dios nos puede volver nuevamente al camino de Dios. Solamente Él. Lo más triste es que, como dice mi hija, dicen no vamos a la iglesia porque se reúne mucha gente y nos podemos contagiar. Pero están en las tiendas con un montón de gente, en los lugares turísticos con un montón de gente. Ajá. O sea, a veces la lógica no entra, ¿no? Es que no voy acá, pero sí voy allá. Hago esto, no hago esto, por esto, pero acá sí voy y lo hago. Las tiendas están llenas de gente. No como esto porque me hace mal, pero sí como esto que me hace igual de mal. Y ahora ya que la hermana lo sacó, dije, pues, ni modo. Aquí sí llego temprano y allá no llego temprano. ¿O no? ¿Es cierto o no es cierto? Ya me vino a la mente, ni modo, lo tenía que decir. Entonces, hermanos, alineémonos al plan original de Dios. ¿Quién es el que cumple el plan original de Dios? ¿Quién es? ¿Usted o yo? Dios es el que lo cumple. ¿Cuál es su trabajo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Alinearse y decirle al Señor, Señor, haz lo que tienes que hacer. Me entrego completamente a ti, posesióname y guíame en todo. Así de sencillo. No seamos que estemos en dos lados. Ahora, aquí nosotros tenemos que agradar a Dios. Veamos en Juan 8:39. ¿Ustedes saben que Cristo Jesús agradó a su Padre? ¿Cómo agradó Cristo Jesús a su Padre? Juan capítulo 8, versículo 39. Juan 8:39. Y si alguien lo encuentra primero que yo, léalo. Bien fuerte. Y así vamos avanzando en nuestro estudio. Juan 8:39. 29, perdón. 8:29. No dije 39, ¿verdad? Perdón. No, perdón, es 29. Ya está, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, Cristo Jesús hacía todo lo que le agradaba al Padre. El Señor hace en nosotros para que seamos aptos en nuestra vida para agradar a nuestro Dios. ¿Y qué significa agradar a nuestro Dios? Miren en Juan capítulo 15, versículo 10. Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios agradó a su Padre. ¿Cómo le agradó? Siendo leal y obediente. ¿Cómo nosotros agradamos a nuestro Dios? De la misma forma, siendo leales y obedientes ¿a qué? A sus mandamientos, a su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le agrademos a Él. Un texto más para reafirmar esto. Primera de Juan capítulo 3 versículo 22. Primera de Juan capítulo 3 versículo 22. ¿Cómo agradamos nosotros a Dios? Siendo leales y obedientes a su palabra. Primera de Juan 3 22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Ahí me va a parar un poquito. Eso quiere decir que porque no somos fieles a Dios, Él no nos contesta nuestras oraciones. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Es clara la palabra. No, aquí no es Apocalipsis, esto es literal. Esto no es simbólico. Aquí dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Más claro que eso no se puede decir. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, necesitamos nosotros agradar a nuestro Dios. Necesitamos vivir nuestra vida con un ¿qué? Con un escrito está. Lo que estudiamos el día en la mañana, el enemigo, el diablo, quiere que nosotros no nos guiemos con un escrito está. Y está luchando para cambiar y transformar la palabra de Dios o desechar completamente la palabra de Dios. Y está usando a hombres o mujeres para decir, es que esa parte de la palabra de Dios no sirve, pero esta sí. Y empiezan a cambiar las palabritas. Por eso el Señor dice, escudriñad las escrituras. No solamente es de leerlo, sino que hay que ¿qué? Escudriñarlo. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:5. Y espero que estén anotando todos esos textos para que ustedes lo estudien en sus hogares. Y si no, después pueden ir a ver el video ahí en el internet y seguirlo y estudiar más sobre este punto. Hebreos 11:5. Nosotros conocemos el capítulo 11 de Hebreos como el capítulo de ¿qué? De la fe. Entonces, 11:5 dice, por la fe Enoc fueron traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo ¿qué cosa? Testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Siendo fieles a su palabra, guardando sus mandamientos. Y Dios dice que no lo tomó y ¿qué? Y se lo llevó. Pero dice que antes de llevarlo dio ¿qué cosa? Testimonio. Y será predicado este evangelio por testimonio, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ¿qué testimonio estás tú teniendo? ¿Estás reflejando el carácter de Cristo? ¿Estás a la imagen y semejanza de nuestro Dios? Porque para que nosotros seamos trasladados al cielo, necesitamos tener ¿qué? Un testimonio. O servimos a Dios o servimos al enemigo. Así de sencillo. No son de lealtades a personas, organizaciones o lugares, sino la lealtad solamente es ¿qué? A nuestro Dios. El enemigo a veces ha cambiado todo así. Es como decimos nosotros los hispanos, se volteó la torta, ¿no? Viene el enemigo y la voltea. Viene y voltea la tortilla. Y nos muestra todo lo contrario. Alineémonos al plan original de Dios. Dios desea que nosotros nos entreguemos completamente a Dios. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Los fariseos eran los mejores guardadores de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Pero estaban ¿qué? Estaban vacíos interiormente. Depende el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si estás enamorada de Cristo y lo haces por eso, gloria a Dios. Pero si lo hacemos por algún otro interés secundario que no sea el amor a Dios, no va a durar. Así es, así es. Miren lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿por qué nosotros no nos alineamos al plan original de Dios? ¿Por qué? Porque nos falta ¿qué? Fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos falta como pueblo de Dios? Vivir conforme a la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios.
seguir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo a Tomás, que Tomás decía: ay, yo no voy a creer hasta que yo ponga mi dedo en los huecos y en la llaga de Cristo. Y Cristo se le apareció y dijo: ¿qué? Pon tu dedo, toca la llaga. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dice: no seas incrédulo, sino creyente. El problema es que nosotros somos incrédulos. ¿Por qué? Porque no conocemos el carácter de Dios descrito en la palabra de Dios. No dedicamos tiempo a la palabra de Dios. No vivimos la palabra de Dios. Nos decimos cristianos y a veces reflejamos que no somos cristianos. Dios es amor. ¿Y el amor qué? El amor nos mueve para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Dios. Y el amor de Dios, que nos ama igual que a su Hijo, Él es el que hace y nos hace aptos para que nosotros le agrademos a Él. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Ese es el amor de Dios. Ahora, ¿qué dice Marcos 9:23? Marcos 9:23, y ya estamos aterrizando. Marcos 9:23. Noten lo que dice Marcos 9:23. Conocemos Filipenses 3, pero también aquí en Marcos dice lo mismo. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué significa creer? Tener fe. Fe y creer van conectados. Pero creer, en Juan 14:12, ¿qué es lo que nos dice? El que cree en el Hijo hace las obras ¿de quién? Del Hijo. Dígame, hermano. Una gran verdad triste. Creemos más en nosotros que en Dios. Porque si le creyéramos más a Dios y menos a nosotros, aceptaríamos el cambio que Dios puede producir en Amén. nosotros. Así Pero es. al revés. Es una gran y triste verdad. ¿Y saben por qué? Porque desde el principio Dios nos habla. La palabra de Dios tiene poder. Y de repente apareció una persona ahí que se entró en una serpiente y engañó a Eva con unas palabras. Y Eva tenía a Dios de un lado, tenía la experiencia de caminar con Dios, de ver a Dios, de escuchar la palabra de Dios, y de repente se le apareció un animal que hablando. ¿Qué evidencias tenía Eva para escuchar a la voz de Satanás? Ninguna. Ninguna. Ustedes saben que hoy día muchos se alejan de Dios sin tener una evidencia concreta y siguen lo que el diablo les susurra a los oídos. Cuando el Dios nos ha dado suficiente palabra para que creamos en Él. Por eso el Señor dice: ¿qué mal han encontrado en mí para que se alejen y se vayan a sus vanidades? ¿Qué mal yo les he hecho a ustedes? Por eso el Señor nos declara esas preguntas. ¿Por qué? Porque el Señor dice: no entiendo. Bueno, Él entiende todo. Yo estoy hablando, esta es mi versión David Jiménez. Pero yo me imagino que el Señor dice: es que yo no entiendo por qué el pueblo de Dios se va cuando no tiene ninguna evidencia. Eva no tenía ninguna evidencia de escuchar la voz de la serpiente. ¿Y qué fue lo que hizo? Creyó. Allí cayó. ¿Creyó en quién? Yo puedo ser tal como Dios. Oh, la serpiente dijo: es que el día que tú comas vas a ser igual que Dios. Ah, caray. Es que creemos que no somos capaces de cambiar si nos sometemos a Dios. Así es. Y miren lo que dice el versículo 29 de Mateo. Mateo 9:29. Mateo 9:29. Yo no sé qué horas son. Hay que comprar un reloj. 11. Está temprano. 12:40. Oh, 12:40. Mateo 9:29. Mateo 9:29. Pero ya estamos aterrizando. Mateo 9:29. ¿Lo tenemos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho.
Hermanos, ¿por qué las cosas no se hacen en nuestra vida? Libre albedrío. Quieres, puedes. ¿Por qué no suceden milagros en nuestra vida? ¿Por qué no hay cambios en nuestros hogares? ¿Por qué? Porque falta fe en nuestras vidas. Falta creer en Cristo Jesús. Falta vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor dice, hay que alinearnos al plan original de Dios. Hay que permitir que Dios nos lleve a su plan para que seamos transformados completamente desde el interior hacia el exterior. Nuestra mente, nuestros corazones, nuestros pensamientos. ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué las cosas no se hacen? Porque nos hace falta fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos tenemos que escudriñar la palabra de Dios. ¿De qué sirve ganar toda la vanidad de este mundo? Si vamos a perder ¿qué? Nuestra alma. De nada. ¿De qué sirve tener 5 o 6 certificados o 5 o 6 libros escritos o las cosas si estamos alejados de Dios? ¿De qué sirve tener un banco lleno, una chequera llena de dinero si nunca lo ponemos para la obra de Dios? ¿De qué sirve? De nada. Toda obra que hay en este mundo va a ser ¿qué? Destruida. Noten lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Dónde nos dice eso? En Primera de Pedro. Primera de Pedro. Se me fue, es Primera de Pedro, Segunda de Pedro, donde dice que toda obra de este mundo va a ser destruida. ¿De qué nos preocupamos nosotros? De todo lo que hacemos y todo, no nos vamos a llevar nada con nosotros. A ver, alguien que me busque ese texto. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer desde el 9. El Señor no, ¿lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, ¿qué cosas? Quemadas. ¿De qué sirve tener una casa grandísima si no está dedicada a Dios? ¿De qué sirve tener dinero en el banco si no está dedicado a Dios? Todo se va a quemar, todo se va a destruir. ¿De qué sirve tener 5, 6, 10 diplomas? Todo se va a destruir. Ahora, no estoy diciendo que no tienen que estudiar, No me malentiendan, no van a decir, es que ya dijeron que no hay que estudiar. No, hay que estudiar y prepararse, como la hermana dice, hay que vivir como si el día de mañana Cristo viene, el día de hoy viene, pero hay que hacer planes. No hay que dejar eso. Dígame, hermano. El 11 da el llamado. El 11, léalo por favor. La invitación que dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, confirmadas con la palabra, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, buscar la salvación. Ahora, esa de andar en forma santa y piadosa manera de vivir, ¿no es el plan original de Dios? El plan original de Dios es de que nosotros seamos que nuevamente cambiados, renovados a semejanza y a imagen de ¿qué? De nuestro Creador. Nuestro Creador es piadoso, justo, honesto y sin pecado. Ese es el plan original de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Y con eso termino. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos.
¿Cómo podemos mirar los caminos de Cristo? Por medio de su palabra. Otra palabra. ¿Por medio de qué? De fe. ¿Cómo caminó Enoc? Por fe. ¿Cómo debemos de caminar nosotros? Por fe. Desde que yo tengo una experiencia bastante grande. Cuando yo estaba arreglando mis documentos de migración, desde la primera vez que fui con la abogada, me dijo, no hay esperanza, me dijo, porque todo va a cambiar. Nunca le contesté nada. Siempre yo decía que desde que empecé, yo desde que llegué a este país, llegué porque el Señor me trajo aquí. No llegué porque yo quise, el Señor lo permitió. Entonces, eso siempre lo he pensado. Pero en esos días, siempre que yo iba me decía lo mismo. Me quedaba callada. Te voy a decir, para cortar todo, al final llegó mi carta de que me presentara a migración. Y me dijo ella, mira, dice, es la única carta que ha llegado, dice, para que vayas. Pero ¿sabes qué? Me dice, todavía no lo creo. Y le dije yo, ¿por qué? Porque no, me dijo, no lo creo. Y me llamó cuando me llegó la última cita que me presentara a las 7:15 el día 4 de octubre. Y me fui, y cuando ella me llamó, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, todavía tienes la cita, me dice, pero no creo que te van a dar. No le contesté nada, pero en mi mente yo dije, Señor mi Dios, tú dices que maldito el hombre que cree en el hombre. ¿Y le estaba Señor, pagando dinero? ¿Perdón? ¿Y le estaba pagando dinero esa abogada? Y yo le dije, Señor, yo he creído en tu palabra y sigo creyendo que aquí eres tú. No hay abogado ni nadie, el abogado eres tú. Y yo me fui. Y cuando yo llegué, me dijo ella, ve con tu hija, me dijo, porque yo ya no quiero irme, porque te voy a hablar la verdad. Me dice, todo este año que pasó, me dice, no he ganado un caso. No he ganado un caso. Y por eso, déjame decirte que va a irte, que vaya a tu hija, me decía. Y me quedé asombrada porque mi hija me representó y hizo todo como si. Créame lo que me quedé asombrada, pastor, y lo de migración también. Y déjeme decirte lo siguiente, llevaba mi folder lleno de tantos documentos que no dormí toda la noche, pastor, porque yo preparando todo. Y iba desvelada. Y solo le dije a mi Señor, Señor, dame la fortaleza porque yo me siento débil. Y me fui. Pero cuando yo estaba ahí, que ya entramos, me dice mi hija, mami, a ver si me dejan pasar a mí, en el nombre del Señor te sí. Entonces, pero salió alguien y le dijo, una de las de migración, de los oficiales, le dijo, ¿puedes pasar? Le dijo, no, entonces le dijo, la muchacha no habla inglés, pero ¿tú puedes pasar? Sí, dijo, el hermano, yo voy a pasar, dice, yo le voy a traducir. Oh, hermano, dice que bueno, significa que yo voy a pasar cuando la llame. Y rapidito me llamaron. Cuando me llamaron, yo iba con todo preparado, pero yo iba como cuando iba a renovar mi TPS. Y no me acordaba de que yo iba con mi residencia, sinceramente yo iba con todo, pero como que en ese momento el Señor me trasladó algo tan fácil. Y entonces cuando entramos, pues ya estaba el oficial ahí y había otro que estaba aprendiendo, que lo estaba enseñando y dijo, él está aquí, dice, porque está aprendiendo, está practicando. Pero cuando ya estamos, me dijo él, préstame tu ID, tu permiso de trabajo y tu pasaporte. Y bueno, pero yo con aquello estaba con mi folder, ese portafolio lleno de tantas cosas, abierto para lo que me pidieran. Yo solo le decía, Señor, ayúdame a poder tener todo en orden. Y yo cuando vi que no me pidieron ni un tan solo documento de todo lo que llevaba, solo esos 3 documentos, yo me quedé asombrada. Y me dijo, ¿sabes qué? Me todas las preguntas, pero algo tan rápido que fue como en 10 minutos. Me dijo, ¿sabes qué? Todo está perfecto. Espera, me dice que en un mes, 3 semanas, te vamos a resolver. Y si no, me dice, llama a este número. Gloria a Dios. Y pastor, yo me quedé, hermano, sorprendida con el poder del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y la única pregunta que me dijeron que si yo trabajaba en el mismo lugar, y le dije que sí. Y ok, me dijo, no hay problema, espera que te va a llegar. Si no te llega, me llamas a este número, me volvieron a repetir. Y lo más que yo pude ver el poder tan grande del Señor. Amén, gracias a Dios. Cuando yo salí y me
paré en los pasillos de migración todavía adentro, ya para ir a agarrar el carro, sentí que mi presión se me elevó. Y yo dije, alabado tu nombre, Señor, porque allá no me pasó nada con mi presión, sino que ya podía haber salido. Entonces imagínense cómo el Señor trabaja, pero ¿qué obró allí? El creer en mi Padre y la fe que yo tenía que era mi Padre, mi abogado número uno, ¿verdad? Entonces, y yo estaba viendo este tema, qué hermoso. Por eso aquí dice, lo único que Dios declara en nosotros es, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. ¿Qué dice el versículo 7 del mismo capítulo? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos tienen que estar llenos ¿de qué? De fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos mirar los caminos de Dios? Por fe. Amén. Creyendo y viviendo lo que Dios nos dice. Cuando nosotros permitimos que Dios nos transforme nuestras vidas, a que nos alineemos al plan original de Dios, hermanos, no duden que nuestras vidas serán llenas de milagros, de alabanza y de glorificación a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estaremos mirando el camino de Dios, aún en las cosas negativas, aún en la pérdida de vida de alguien, aún cuando suceden calamidades, estaremos mirando el camino de Dios, y el camino de Dios, dice la palabra de Dios, son justos. Todo es justo y verdadero. Y el Señor es justo y verdadero. Hermanos, es tiempo de que nos alineemos al plan original de Dios. Vivamos por fe. Pidámosle al Señor que Él nos transforme. Como le dijo al ciego, todo será hecho conforme a tu fe. Hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Conforme a nuestra fe, el Señor hará el cambio. Pongámonos de pie para orar. Que en esta hora, Señor, queridos hermanos, podamos tomar una decisión completamente en entregar nuestras vidas a Dios. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, vamos ante ti agradeciéndote por tu grande amor y misericordia, Señor. Ese amor que tú dices que es el mismo amor que tú amas a tu Hijo. No lo entendemos, no lo comprendemos, no lo merecemos, Señor. Pero, Señor, queremos de que tú tomes nuestras vidas, tomes posesión de ellas, mores en nuestro corazón, cambies nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Y que, Señor, que en cada una de las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida, Señor, miremos a través de los ojos de nuestra fe, miremos tus caminos para seguirte, Señor. Esos caminos que cuando en un momento veamos que el camino no nos lleva a la salvación, sino nos está llevando a la perdición, que miramos a través de nuestra fe y podamos nuevamente tomar de tu mano y seguir el camino que quieres que sigamos, Señor. Señor, gracias por hablar a nuestro corazón. Señor, guíanos en este día. Guíanos en todo lo que hagamos, porque queremos que sea para honra y gloria tuya, Señor. Acompáñanos en esta hora, hoy y siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.